Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a CaixaForum Madrid. Digo Madrid porque luego esto, como ahora mismo se ve o se verá desde diferentes sitios, para que nos sitúen. Muchas gracias a todos por venir en estas circunstancias especialmente difíciles. El esfuerzo es grande y estamos muy agradecidos. Gracias, por supuesto, al ponente, al profesor Juan Francisco Fuentes, que una vez más nos acompaña en las clases magistrales de la Cátedra Fundación La Caixa, Economía y Sociedad, hasta ahora siempre con un interés enorme, y no tiene por qué ser de otra manera, con este tema tan interesante. Y cómo no, gracias al profesor José Luis García Delgado, que dirige este programa desde hace muchos años y que este año está haciendo, además, que no decaiga lo más mínimo la programación, el interés de los temas tratados, la relevancia de los conferenciantes, y trabajando como si no pasara nada, tomando las medidas que hay que tomar, cambiando algunas cosas, como ha habido momentos en que hemos tenido que resituarnos y ver cómo lo hacíamos, dónde lo hacíamos, estas cosas un poco logísticas que también llevan tiempo, pero realmente el programa se mantiene, y se mantiene con mucha intensidad. Simplemente, además de dar las gracias, quiero decirles que hoy, como saben, tenemos que cerrar a las 9, o sea que razón por la que no voy a seguir hablando yo, y que estén atentos en la medida que puedan a la página web, a las newsletters, como se llaman ahora, los boletines, y las informaciones que podamos seguir enviando, porque todo esto va cambiando. De hecho, mañana vamos a convocar, mañana y pasado se dará estas clases a las 7 de la tarde, no a las 7:30, para no ir tan corriendo, porque la salida, si no, tenemos que cerrar el establecimiento, ¿no? Y así haremos en principio con las próximas conferencias de este programa y de otros, y con otras actividades. Pero por favor estén un poco pendientes, porque todo esto va cambiando sobre la marcha. Lamentablemente estamos en una situación difícil. Sin más, le paso la palabra ya para introducir al profesor Fuentes, a José Luis García Delgado, para no consumir yo más tiempo. Muy bien, muchas gracias, querida Isabel, querida directora, y muy buenas tardes a todos ustedes, a todos vosotros. Estoy rodeado de estupendos colegas y estupendos amigos, amigas y amigos. Muy buenas tardes, y como ha dicho la directora también, muchas gracias por superando la adversidad, ¿no?, y las dificultades, estar aquí acompañándonos y entre todos hacer una buena sesión académica, ¿no? Primero la exposición de Juan Francisco Fuentes, y después el coloquio que con muchos de ustedes ante todos ustedes podamos hacer. Así que de verdad, muchas gracias, ¿no? Hemos dudado, como se podrán ustedes imaginar, hemos dudado en CaixaForum Madrid y también en quienes en la dirección correspondiente de la Fundación La Caixa, del área correspondiente de la Fundación La Caixa, tienen la responsabilidad última también de esta cátedra. Hemos dudado si mantener o no la programación. Al final nos hemos decantado en mantener la programación tal como estaba diseñada hace meses, digamos, como expresión de servicio, ¿no?, y expresión de poder ofrecer lo que considerábamos que tenía interés ofrecer, ¿no? Pues piénsenlo ustedes un poco, concíbanlo ustedes como, digamos, un testimonio más de la vocación, de alguna forma, de servicio de la Fundación La Caixa, y de la que se adscribe esta cátedra, Fundación La Caixa, Economía y Sociedad. Bueno, esto rapidísimamente, porque no tenemos que gastar tiempo. Hay que desalojar, como nos decía la directora, antes de las 9 el centro, por tanto hay que prudentemente a las 9 menos cuarto hoy tendríamos que levantar el campo. Mañana vamos a tener un poquito más de margen, porque comenzaremos a las 7, no habrá palabras introductorias como hoy, y entonces tenemos un poco más de margen, no solo para la exposición, sino también para el coloquio correspondiente, ¿no? Con Juan Francisco Fuentes hace un año ya empezamos a darle vueltas a este curso. Lo programamos una reflexión, aprovechando las nuevas fuentes
que se han podido consultar, que ha podido consultar Juan Francisco Fuentes, la monografía que entonces estaba escribiendo, vamos a hacerlo coincidir precisamente con la semana del 23F. Bueno, por razones un poco de agenda, tanto entonces la que tenía pensada Juan Francisco Fuentes, yo creo que de estar en Lisboa a lo largo de todo el mes de febrero, y alguna otra circunstancia, bueno, pues lo adelantamos un poco porque no va a coincidir, no hacemos un poco hacerlo coincidir justo con la fecha del 40 aniversario, pero un poco antes, en fin, volvamos sobre esa fecha capital para en la España contemporánea y también para la suerte de nuestra democracia, ¿no? Por otra parte, qué bien hoy poder volver sobre ello con total libertad, reposadamente, reflexivamente sobre aquel momento tan crucial, tan delicado, insisto, para nuestra historia reciente. Y bueno, no, ante todos ustedes, ante todos vosotros, no voy a decir nada de Juan Francisco Fuentes, únicamente recordar es la tercera vez, lo cual dice muy bien, digamos, de cómo reclamamos su participación en esta tribuna. Es la tercera vez que, con esta será la tercera tanda de clases magistrales que pronuncia, que imparte desde aquí. Las primeras fueron en 2015, después sobre la transición a la democracia, de alguna forma enlazan con lo que hoy nos diremos, después en el 2017 el centenario, aprovechando el centenario de la Revolución Rusa, y ahora aprovechando el 40 aniversario, volviendo sobre el 23F, ¿no? Y nada más, hombre, esto está al delante, que no se ponga colorado, pero tan joven, tan joven todavía y con esta madurez intelectual que ha alcanzado, ¿no? Con este magisterio que le permite cada 2 o 3 años sacar un buen libro, ¿no? No repitiendo temas, sino saltando de un tema a otro, ¿no? Desde que estuvo aquí la primera vez, con y contra el rey, los socialistas y la monarquía española, desde la Restauración hasta el 2014, la fecha de la abdicación de Juan Carlos I, después la sociedad cerrada y sus amigos, ahora este 23F, muy difícil, eso lo dice alguien que se dedica al oficio. Cada 2 años sacar un libro sobre un tema distinto y un libro bien acabado, bien documentado, estupendamente escrito, eso es muy difícil. Lo saben los amigos, historiadores, economistas, profesores que están esta tarde aquí con nosotros, ¿no? Esto es muy difícil. Normalmente lo que hacemos cuando damos un gran tema, y no me voy a extender, damos un gran tema, bueno, después derivaciones, ¿no? Sacarle partido a ese filón que encontramos, ¿no? Pero saltar de un tema a otro y tan distintos, con la plenitud intelectual, vuelvo a decir, lo que lo hace Juan Francisco Fuentes, es admirable, ¿no? Así que, de verdad, aprovecho para elogiarte públicamente y muy sinceramente, Juan Francisco, y para agradecerte muy sinceramente tu disponibilidad con esta cátedra de la Fundación La Caixa Economía y Sociedad. Ya, perdón porque me he extendido más de lo que debiera, y ahora Juan Francisco tiene esto. Y bueno, déjenme también saludar a quienes retrospectivamente pues van en diferido, van a poder seguir también estas clases a partir del viernes. Lo digo también a ustedes, a algunos de ustedes, por si en algún momento quieren retomar algún pasaje de las exposiciones, a partir del viernes estarán ya disponibles estarán disponibles en red. Bueno, vale, por favor, Juan Francisco. Muy bien, muchas gracias. Puedo quitarme la mascarilla, ¿no? Bueno, muchas gracias una vez más a la Cátedra de la Fundación La Caixa, a su director, el profesor, mi querido colega y amigo García Delgado, a la directora de Caixa Forum, siempre tan hospitalaria, siempre tan acogedora, siempre tan buena organizadora, a la Fundación, a todos ustedes por su presencia, tantos amigos aquí delante, sin apenas poder reconocerlos. Muchas gracias por tus palabras, José Luis. No me he ruborizado, pero se me han empañado las gafas, que debe ser el rubor de la nueva normalidad. Gracias también, no solamente por como siempre, tu receptividad ante mi propuesta, sino por haberme ayudado a trazar el itinerario que te parecía más oportuno, más conveniente. No se trataba de hacer la crónica del golpe de Estado, aunque evidentemente se puede hacer, es legítimo y hay cosas que decir,
sino otro planteamiento que tenga que ver más con la reflexión, por un lado, y con la recuperación o el descubrimiento de fuentes. Ustedes las irán viendo a lo largo de estas 3 sesiones, que creo que aportan piezas nuevas a ese puzzle que está siempre en construcción, que es el 23F, como cualquier episodio del pasado. Seguramente, al hilo del aniversario, dentro de un mes, alguien se preguntará, o me preguntará incluso, ¿cuándo lo sabremos todo sobre el 23F? Bueno, la respuesta es muy sencilla, nunca. Pero esa pregunta se puede hacer de cualquier episodio del pasado. Y si alguien, un creador de opinión, un periodista, un político, un historiador, nadie está libre de culpa, empieza con esa pregunta, un libro, una conferencia, unas declaraciones, una rueda de prensa, yo les recomendaría que se pusieran en guardia. Porque cuando alguien se hace esa pregunta con un propósito de crear opinión o sentar doctrina sobre un acontecimiento, normalmente no pretende que sepamos más, sino que sepamos menos. Mi propósito en ese sentido es más modesto. Yo creo que en parte, adelanto un poco una de las conclusiones de estas 3 lecciones, es que hay que, aparte de, por supuesto, buscar, aportar nuevos materiales, algunos aparecerán a lo largo de estas clases, en cierta forma el trabajo que requiere el 23F a estas alturas, 40 años después, es casi más de arqueólogo que de historiador. Es decir, hay que excavar y bajar a los estratos inferiores y recuperar todos aquellos vestigios del pasado, de la verdad histórica, siempre relativa, que han quedado enterrados en tantas teorías conspirativas, en tantas fabulaciones, en tantos delirios. Estas 3 clases sobre el 23F se enmarcan, como decía el profesor García Delgado, en el 40 aniversario del golpe de Estado. Y en ese sentido, puesto que además está como antetítulo de esta serie de conferencias, yo quería empezar con una reflexión también sobre los aniversarios, las efemérides, las conmemoraciones, que tienen siempre algo de juego de espejos. Se podía hacer una tesis sobre la forma en que se ha ido celebrando, conmemorando, recordando el 23F al hilo de cada aniversario, sobre todo de cada efeméride más o menos redonda, los 10 años, los 20 años, los 25 años, los 30. No debemos sorprendernos de esa especie de relativismo histórico que envuelve a las efemérides. Tienen algo de rito y algo de mito, en el sentido griego etimológico de relato. Y por tanto no hay que escandalizarse por el hecho de que el presente, se puede decir, que contamine el pasado. Eso es inevitable. Entre el pasado y el presente hay un juego de espejos que a veces se proyecta también hacia el futuro, y ahora les pondré un ejemplo. Pero es así, cada acontecimiento, cada conmemoración de un acontecimiento refleja el pasado en el espejo del presente. Y es un espejo deformado. Tampoco hay que escandalizarse por eso, deformado por las inquietudes, por las preocupaciones, por las ilusiones, por las esperanzas del presente. No voy a hacer aquí la historia de las principales efemérides del 23F, no voy a abundar tampoco en la conocida cita de Benedetto Croce, que toda historia es historia contemporánea, pero es verdad. Creo en todo caso que de una forma más o menos racional, más o menos intuitiva, todos admitimos que miramos el pasado a través de los ojos del presente. Todos llevamos gafas cuando miramos el pasado, a veces de aumento, a veces con la graduación equivocada. Y por tanto, miramos el presente de esa forma, y cuando celebramos, cuando conmemoramos un hecho del pasado, inevitablemente se reflejan también nuestras angustias, nuestras inquietudes, nuestras esperanzas. Y en ese sentido, una conmemoración dice mucho. Yo tengo ganas de ver qué pasa dentro de un mes, cómo se conmemora. Yo me imagino que se dará un especial protagonismo al rey Juan Carlos, tal vez no especialmente positivo, tal vez sea una ocasión para revisar su papel, pero en todo caso esas son las reglas del juego, para eso existen las efemérides. Pero les decía que a veces, además de proyectar en el pasado nuestras obsesiones, nuestros intereses o nuestras preguntas, o buscar en el pasado las preguntas del presente, las efemérides anticipan en cierta forma el futuro, o tienen, sin que a lo mejor seamos conscientes de ello, y ahora les pondré un ejemplo, tienen algún retazo del futuro que desde luego no es fácil advertir.
en ese momento. Y les voy a poner un ejemplo. En la última gran conmemoración del 23F, que yo sepa, que fue con motivo del 30º aniversario, por tanto, el 23 de febrero del año 2011, se celebró un solemne acto en el Congreso de los Diputados, qué mejor escenario, en presencia del rey Juan Carlos, todavía, del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, todavía, de diputados y senadores de aquellas Cortes, de miembros de las Cortes de 1981 y de distintas autoridades civiles y militares. El presidente del Congreso, José Bono, sacó una doble moraleja histórica, yo creo que muy oportuna, pero no sé si ha quedado un tanto desfasada, del 23F 30 años después. Por un lado, el golpe había servido para reconciliar a la monarquía con la democracia y para reconciliar al pueblo con el ejército. En su intervención, que fue el momento más solemne, más importante de aquel acto, Bono agradeció la presencia, a lo largo de su discurso, de los miembros de la Junta de Jefes de Estado Mayor de aquel momento y al dirigirse a ellos, al saludarles, al transmitir a través de ellos un mensaje de cordialidad y reconocimiento a los tres ejércitos, en ese momento la cámara de televisión enfocó la tribuna de invitados donde se encontraban en primer plano los tres jefes de Estado Mayor de la Armada, del Ejército de Tierra, los tienen delante, y del Ejército del Aire. Hoy vemos esa imagen que tienen ustedes delante y reconocemos a dos militares que desde entonces han seguido trayectorias políticas opuestas. En el centro, al general Fulgencio Coll, entonces jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, actualmente, si no estoy equivocado, concejal por Vox en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Y a la derecha, al general Julio Rodríguez, entonces jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y hoy en día alto cargo de Podemos. Es decir, que 2/3 partes de la cúpula militar del año 2011 han evolucionado hacia posiciones políticas situadas en los dos extremos del arco parlamentario. Hoy sería difícil, aunque solo fuera por esto, repetir las palabras que pronunció José Bono en aquella ocasión sobre la plena neutralidad política de los militares españoles, víctimas probablemente del mismo proceso de polarización y radicalización política que la sociedad española. Y en ese sentido les decía que a veces el presente que se construye a partir de un pretexto del pasado puede servir también para anticipar, aunque eso es difícil verlo, algún rasgo del futuro, como ocurrió en aquella ocasión, sin que, por supuesto, nadie pudiera ni soñarlo, seguramente ni los dos protagonistas. Yo no quiero hacer predicciones sobre lo que ocurrirá dentro de 10 años, cuando se celebre el cincuentenario del 23F, pero sí les quiero recordar, que eso es fácil, que ocurrirá unos días antes de que se cumpla el primer centenario de la Segunda República Española. Y ya les digo que, con toda seguridad, la mirada sobre el 23F estará marcada, condicionada, contaminada por esa coincidencia en el calendario. Entre otras cosas porque indudablemente el 23F es uno de los grandes lugares de memoria y uno de los mitos fundadores de la actual democracia, como lo fue, de una forma, por supuesto, completamente distinta, el 14 de abril de 1931 para la Segunda República y en general para la memoria histórica del republicanismo español. En estos casos, cuando miramos, y en fin, es un defecto profesional, el pasado, somos conscientes de cómo cambia nuestra percepción del pasado. Me gusta recordar un proverbio ruso que dice que el pasado es impredecible. Y es así, porque efectivamente cambia según nuestra percepción. Digamos que la realidad es la misma, pero las gafas que nos vamos poniendo, más o menos ahumadas, con más o menos graduación, van cambiando también nuestra percepción. Y desde luego también, por supuesto, aquí quiero hacer oficio de historiador, porque van apareciendo nuevos testimonios, nuevos documentos, se van desacreditando testimonios, documentos, y por tanto hay materiales objetivos, documentos que nos permiten tener una mirada más ajustada sobre ese pasado y a veces clarificar aspectos que en algún momento estuvieron confusos.
Ese es el caso del 23F. Bueno, me permitirán que deje esta cuestión para el final y si no la planteo, háganlo ustedes en el debate, sobre todo de la tercera sesión, es decir, hasta qué punto estamos ahora viviendo un proceso en torno al 23F, estamos sometiendo a un nuevo juicio al 23F y estamos también procesando los nuevos materiales, los nuevos testimonios que van apareciendo sobre él. Déjenme, por tanto, que de momento me concentre en los 4 epígrafes en que se desglosa esta sesión. El primero de ellos lo he titulado La transición española y la tercera ola democratizadora. Precisamente el profesor García Delgado, yo creo que con muy buen criterio, me sugirió que situara el 23F, que lo sacara de la fecha, por un lado, y lo sacara de la historia nacional, en la medida en que eso sea posible y pertinente, y ampliar el foco también a los acontecimientos internacionales, al contexto de la política exterior, de lo que se llevaba en el mundo y de lo que pasaba también en España, que como verán ustedes es mucho en cuanto a la política exterior española. Y de ahí la idea de situar la transición y, por tanto, el 23F como punto de llegada, en cierta forma, o de fundación o de refundación de la democracia española en el contexto de eso que el politólogo norteamericano Samuel Huntington llamó o tituló en un libro que publicó el año 91 La tercera ola, democratización a finales del siglo XX. Me parece que en España se publicó 3 años después. Y partía de un dato incuestionable, y era el incremento del número de democracias en el mundo entre 1974 y el momento en el que él publicó el libro, 1991. En torno a en ese periodo de tiempo, en esos 17 años, en torno a 60 países europeos y latinoamericanos habían pasado de la dictadura a la democracia en un proceso que en realidad recoge a su vez 3 olas sucesivas, distintas, y en escenarios distintos y distantes, que diría Leopoldo Calvo Sotelo. El primero, evidentemente, donde la cuna de la civilización y la cuna de la ola democratizadora es la Europa mediterránea, Grecia, Portugal, España, que pasan en 2-3 años, en procesos, por otro lado, muy distintos entre sí, de la dictadura a la democracia. El segundo escenario es América Latina, el cono sur principalmente, a mediados de los años 80, cuando aquellas dictaduras que se han instaurado, dictaduras militares, a mediados de los años 70, han caído por un proceso de descomposición, de implosión, de desintegración, en cada caso, por una razón más o menos distinta. Pero es verdad que en América Latina el escenario cambió en 10 años de un marco propicio al autoritarismo y al militarismo a un marco propicio al regreso a los regímenes constitucionales. Y la tercera oleada, la gran oleada final, se puede fechar claramente en 1989 y corresponde a la caída de las dictaduras comunistas en el este y el centro de Europa. El gráfico que tienen en la pantalla muestra el balance de la segunda ola en 1995, un poco después, por tanto. Tomo los datos de un autor que sigue, en cierta forma, no la escuela, pero sí las directrices y la base empírica sobre la que trabajaba Huntington. Me refiero a Larry Diamond, que en 1995 publicó un artículo en el que incrementaba el número de democracias, por tanto la ola seguía su curso, con este resultado, con este balance realmente sorprendente. Me ha parecido interesante, por distintas razones, comparar la tercera ola democratizadora con eso que el propio Huntington llama una contraola autoritaria, me parece que la llama él, la más próxima en el tiempo, y desde luego fue fortísima, verdadero paradigma de esa contraola, de ese fenómeno de involución en el progreso hacia la libertad, en los años 20 y 30, en que se dio el proceso exactamente contrario, es decir, la sustitución de regímenes parlamentarios
por dictaduras. Si no recuerdo mal, aunque este dato no lo da Diamond sino Hobsbawm, me parece que entre el año 19-20 al año 36-37, creo recordar que son los datos que da Hobsbawm, se pasa de 35 democracias a 17 unos años después. Por tanto, el fenómeno contraola está muy claro. Y me interesaba también, me interesaba por varias razones. Una de ellas, porque como veremos, no era tan evidente en los años 70, cuando se pone en marcha la transición, no era evidente el año 81, que la ola predominante fuera la ola democrática. Eso en primer lugar, y por tanto no había un carril que llevaba necesariamente a la democracia. En todo caso, ese tren podía descarrilar. Y en segundo lugar, porque el caso español resulta paradigmático de uno y otro ciclo. En la crisis de la democracia en los años 20-30, España pasó 2 veces del régimen parlamentario a la dictadura, en 1923 con Primo de Rivera, en 1936-39 con Franco, y en la tercera ola democratizadora, iniciada en los 70, está a la vanguardia de ese cambio democrático que parece anunciar el triunfo definitivo de la democracia, tal como señaló el presidente Bill Clinton en un discurso muchas veces citado. En su discurso de toma de posesión, en la segunda ocasión en que fue elegido presidente, por tanto, en enero del 97. Sus palabras literales son estas: por primera vez en la historia es mayoría en nuestro planeta la gente que vive en democracia frente a los que viven en dictadura. Y esa, hay que decirlo, fue una percepción muy extendida en aquel momento. Es decir, que aquella era la ola buena de la humanidad, al menos de la modernidad. La transición se inserta pues en el arranque de la tercera ola democratizadora, que genera, como les decía, también una tendencia histórica contraria, como ven, a una posible involución autoritaria en España, porque en los años 70 en realidad hay 2 procesos divergentes: en la Europa mediterránea hacia la democracia, en América Latina hacia la dictadura. En ese sentido, la respuesta a la pregunta que planteaba en el programa, que era la coyuntura internacional, freno o estímulo al golpismo, no es tan evidente. Digamos que hay razones, efectivamente, para creer que el carril bueno era el de la democracia. Pero había ahí un cambio de agujas que podía llevar a una involución en España y en otras partes del mundo. En todo caso, se diría que el contexto exterior jugaba en general a favor de la estabilización de la democracia en España y en contra del golpismo. Yo creo que en líneas generales eso es así. Pero si pasamos de una visión macro a una visión micro de la situación del mundo en los años 70, finales de los 70 más bien, principios de los 80, la cosa puede cambiar. Déjenme de entrada que puntualice un par de cosas sobre el concepto de tercera ola de Huntington. Primero, aunque Huntington sitúa en la Revolución de los Claveles de Portugal, el 25 de abril de 1974, el arranque de esa ola, hay cierto consenso en considerar que el modelo, o si lo prefieren, la metodología que siguieron las transiciones democráticas en otros escenarios, en América Latina, desde luego en el este de Europa, fue más el español que el portugués. El caso portugués fue realmente, no voy a decir una anomalía, pero no tuvo continuidad. Ni siquiera en la propia evolución de la democracia en Portugal, porque al final hubo una especie de, no sé si decir, de ajuste termidoriano que llevó a Portugal a salir de esa deriva revolucionaria en la que estuvo por lo menos hasta octubre del año 75 para entrar en una rectificación liberal. Por tanto, lo primero que hay que decir es que probablemente la ola no empezó en España, estamos de acuerdo, pero el modelo que se siguió a partir de entonces se pareció mucho más al español que al portugués. En segundo lugar, que Huntington publica su libro en 1991, cuando esa corriente es ya claramente reconocible en el mundo, en fin, de forma abrumadora. Y es verdad que en un par de años Grecia, Portugal y España pasarán de la dictadura a la democracia, pero la tendencia en América Latina, como les decía, es exactamente la contraria en países como Chile, Uruguay y Argentina, donde se instauraron férreas dictaduras militares. ¿Dónde estaba escrito que la corriente dominante fuera la que venía de la Europa mediterránea?
había una corriente muy fuerte hacia la democracia, había otra muy fuerte hacia la dictadura. Se podía intuir que acabarían convergiendo y que una se impondría a la otra. Lo que no era evidente, insisto, era que la ola democratizadora acabara imponiéndose a la ola autoritaria, como efectivamente ocurrió. Y de hecho, en septiembre de 1980 se produjo en Turquía un golpe militar encabezado por el general Kenan Evren, que tendrá una fuerte influencia en España en la conjura militar que precede al golpe de Estado del 23 de febrero. Por tanto, sí había referentes internacionales y algunos relativamente próximos que podía estimular el cambio de la democracia al golpismo y, por tanto, una involución en la transición democrática española. En cuanto al contexto general de la política mundial, en particular de las relaciones este-oeste en los años 79-80, ese momento, el final de la década, representa claramente un recalentamiento de la Guerra Fría tras una larga fase de distensión que empieza tras la crisis de los misiles, por tanto, a finales del 62, hasta el año 79-80 el mundo vive una distensión que muchos piensan que es para siempre. Incluso en estos años de la distensión, en la prensa internacional, en algunas declaraciones de líderes mundiales, recuerdo alguna del secretario general de Naciones Unidas, se llega a hablar de la Guerra Fría en pasado, por tanto, no de la distensión como una etapa de relajación del conflicto este-oeste, sino de superación de ese conflicto, lo cual desde luego era no conocer, yo creo, la naturaleza de la Guerra Fría. Hay varios acontecimientos en estos años 79-80, en estos meses, podríamos decir, que tienen un fuerte impacto internacional y que ayudan a cambiar bruscamente y de forma muy inquietante el clima en la política internacional de la distensión a la tensión, a eso que luego se llamó la Segunda Guerra Fría a partir de los años 80-85, el triunfo de la revolución de los ayatolás en Irán en 1979, el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua, la invasión de Afganistán por la Unión Soviética, es decir, el comienzo del llamado Vietnam soviético en 1979, la victoria de Margaret Thatcher en las elecciones británicas de ese mismo año, la crisis de los rehenes en Irán en 1980, el boicot occidental a los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, el rechazo por el Senado de Estados Unidos a ratificar los acuerdos SALT II, uno de los grandes logros de la distensión, y finalmente el triunfo de Ronald Reagan en las elecciones presidenciales de noviembre de 1980, que en parte es el resultado o un eco de esos cambios que tienen también su reflejo en la opinión pública y en el electorado del mundo occidental. Desde luego en Gran Bretaña y un año después también claramente en Estados Unidos. Pues bien, el fin de la distensión este-oeste y, por tanto, y el endurecimiento de la política norteamericana hacia el enemigo soviético, incluso en la etapa final de Carter, tenía que tener alguna incidencia en la política española, por mucho que aparentemente la política exterior no estuviera en los primeros argumentos o temas pendientes de la agenda de la diplomacia española. Hay un agravamiento, además, de la crisis económica que arrastraba el mundo occidental, sobre todo desde 1973, con la primera crisis del petróleo. Hay una fortísima subida del precio del petróleo a principios del año 80, que tiene una fuerte incidencia en España. ¿Cómo afectó este conjunto de circunstancias claramente negativas a ese momento preciso de la transición española y a la política de Adolfo Suárez? Lo primero que hay que decir es que los 2 o 3 primeros años de su mandato, Adolfo Suárez había tenido más bien poco interés por la política internacional, que dejó en manos del ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, y del rey. Hay razones de peso para entender a la primera, sin mayores explicaciones, ese relativo desinterés de Adolfo Suárez, que además no tenía ninguna experiencia en política internacional, por la política exterior española, desde el protagonismo que tenía la política interior en ese momento, los años cruciales de la transición, y que acaparaba todos los esfuerzos, toda la atención de Adolfo Suárez, hasta el hecho de que Suárez no hablara idiomas y se sintiera incómodo en los foros internacionales o tratando con líderes mundiales.
Por tanto, esas son razones que de entrada explicarían por qué, al menos hasta el año 78, diría yo, Suárez se preocupó muy poco por la política exterior, que, como digo, hacían Marcelino Oreja y el rey en gran medida también. Hay otras circunstancias que conviene tener en cuenta también para explicar ese retraimiento de este ámbito crucial de la agenda de política de cualquier país, como era la política exterior de España, y eran sus pésimas relaciones, desde, como se dice ahora, desde el minuto uno, con el presidente de la Quinta República Francesa, Valéry Giscard d'Estaing. Por razones un poco paradójicas, que veremos enseguida. Y aparte de esto, yo creo que hay también la herencia, que tenía todavía un cierto eco, una cierta presencia en la clase política española de la época, aunque ya poca, pero desde luego había tenido una enorme influencia en generaciones sucesivas de políticos españoles de derechas y de izquierdas, del viejo aislacionismo español, del que reconocemos, yo creo, algún síntoma en ciertos tics, ciertos prejuicios de Adolfo Suárez, sobre todo del primer Adolfo Suárez. Hay una frase del conde de Romanones que define muy bien la historia del aislacionismo español, desde principios del siglo XIX hasta la transición democrática. Marruecos es nuestra única política exterior. En 1976, Marruecos seguía siendo una preocupación en la política exterior española, acababa de ocurrir la Marcha Verde, pero había además un elemento fundamental en la agenda exterior española, que sin embargo tenía y que además tenía un gran reto por delante que iba asociado. Estaba el problema, las relaciones con Francia. De hecho, el primer viaje de Adolfo Suárez al extranjero fue a París, un mes después de tomar posesión como presidente, a instancias de Marcelino Oreja. Y a partir de ahí, por supuesto, el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, que previsiblemente iría unido al ingreso en la OTAN. Esa es la gran cuestión. Tengo que decir que, así como en Adolfo Suárez, en el primer Suárez sobre todo, sí se detectan resabios de trazas, diríamos hoy, de ese aislacionismo español. En el primer Suárez, la clase política de la transición, desde luego UCD, yo creo que el PSOE también claramente, fue claramente europeísta. Y en ese sentido hay una discordancia para mí muy clara entre la mirada exterior de Adolfo Suárez, cómo veía el mundo, y su mirada, además, hay que decir, y es comprensible, estaba muy focalizada en el problema español. Y la cultura, el imaginario, el proyecto político de la mayor parte de la clase política de la transición. El UCD, los demócratas cristianos, no digamos los liberales, tal vez menos, los socialdemócratas, por supuesto. En el PSOE yo diría que una amplia mayoría, o en todo caso un sector que acabó siendo una amplia mayoría. Aquí, en todo caso, he señalado un aspecto crucial de la política exterior española en estos años, y sobre todo la segunda etapa de Suárez, la conexión entre el ingreso a la Comunidad Económica Europea y el ingreso en la OTAN. Por tanto, yo diría que la política exterior tuvo mayor influencia política de lo que podría parecer, quiero decir, en la política nacional y en la crisis que se desencadena en la política nacional a partir yo creo que de las segundas elecciones generales de marzo del 79 y de todo ya claramente a lo largo de todo el año 1980. Es decir, en la crisis política que precede a la dimisión de Adolfo Suárez y que precede asimismo al golpe de Estado del 23 de febrero. Y no solamente por ese contexto internacional de crispación y de polarización de los años 79-80. Indirectamente está claro que el fin de la distensión internacional tenía que trasladarse por fuerza a la política interior de un país que había hecho precisamente de la distensión y del acuerdo el marco de su política interior. Pero hubo más. Con el tiempo, y yo creo que ese momento se puede fechar al principio de la segunda legislatura, en todo caso en la segunda legislatura de la democracia, finales del 79 y ya claramente el año 1980, Suárez se fue interesando por la política exterior. Según me contó Marcelino Oreja,
fue mostrando ese interés que se convirtió para él en una trampa, como veremos enseguida. Porque por un lado le obligaba a tomar decisiones que no quería tomar, por otro lado sustituía a veces su falta de formación para la política internacional, su falta de criterio para la política internacional, por una política de gestos que probablemente se volvió contra él. Yo creo que ese conjunto de decisiones o de no decisiones, ese conjunto de gestos, esa política exterior suarista, si se puede llamar así, tuvieron mucho que ver con los problemas que Adolfo Suárez tuvo con Francia, que venían desde luego desde el principio, con Estados Unidos, con el rey y con su propio partido UCD, aunque aquí ya nos situamos en el año 1980. Esa progresiva implicación de Suárez en la política exterior se explica en parte por una tendencia probablemente de todos los presidentes de la democracia. Por tanto, inauguró un síndrome que ha llegado hasta nuestros días. Por lo menos se reconoce en varios, no sé si todos, los presidentes de la democracia española que se han ido alejando progresivamente de la política nacional y han ido interviniendo cada vez más en la política internacional como vía de escape a sus problemas domésticos. Es lo que luego se llamó, en relación con Suárez, el síndrome del Estrecho de Ormuz, que fue una ocurrencia que alumbró Suárez en 1979, más bien a finales de ese año, en plena crisis, segunda crisis del petróleo, como una forma de soslayar la segunda crisis del petróleo, que consistía en arreglar el problema Oriente Medio, el problema palestino, mediante una solución pactada entre las dos partes, un poco el modelo de la transición española, de forma que solucionando el conflicto palestino se rebajaría la tensión en la región y se pondrían fin a las turbulencias geopolíticas que habían desencadenado la segunda crisis del petróleo que tanto estaba afectando a España. Yo les voy a leer el testimonio directo de una conversación de Suárez que figura en el diario personal de Jaime Carvajal, que tuvo la amabilidad de permitirme consultarlo y me lo fotocopió en su día. Corresponde al 19 de septiembre de 1979 y en estas páginas glosa una amplia conversación que tuvo con Adolfo Suárez en la que habló realmente de todo lo divino y lo humano, política interior, política exterior, etc. Y empieza un párrafo que dice así: después habló de la visita de Arafat, a quien considera la persona más moderada del movimiento de la OLP. La pacificación de esa parte del mundo pasa por la OLP, según él, por lo que es necesario tender puentes que faciliten el entendimiento. La OLP, en un acto de desesperación, está hablando Suárez, no está entrecomillado, pero en fin, está parafraseando lo que le dijo Suárez, puede llegar a volar un petrolero a su paso por el canal de Suez, lo que indirectamente provocaría una crisis de suministros de petróleo mucho mayor que la que hemos conocido hasta ahora. Bien, estas son las palabras de Suárez cuando estaba alumbrando eso que luego se llamó, con cierta sorna, el síndrome del Estrecho de Ormuz. Puede que no fuera una mala idea, pero aquella ocurrencia, ilustrada con la imagen que inmediatamente captaba la atención de quienes visitaban a Suárez en su despacho, fueran políticos del gobierno, de la oposición, de su partido, visitantes, periodistas, que era una gran bola del mundo. Ese Suárez reconvertido en político de talla internacional que pretende resolver los problemas del mundo, tuvo mucho que ver con una imagen que fue ganando adeptos, que se fue extendiendo en la prensa, la opinión pública, que es la de un Suárez que estaba perdiendo el sentido de la realidad, que vivía en otro mundo, que estaba en otras cosas. Yo creo que como mínimo se puede afirmar que su agenda exterior tenía un componente escapista, si no lo tiene siempre, llamado síndrome del Estrecho de Ormuz. Había además una cuestión pendiente que se iba aplazando con uno u otro motivo, y era el ingreso de España en la OTAN, que había un compromiso para que España entrara en la Comunidad Económica Europea, un compromiso político que formaba parte del consenso, no se discutía. El problema era que eso traía aparejado el ingreso de España en la OTAN, y ahí empezaban los problemas y ahí empezaba la resistencia de Adolfo Suárez. Las razones para este aplazamiento,
que fue responsabilidad de Suárez, porque sus ministros de Asuntos Exteriores, primero Oreja, desde luego, luego José Pedro Pérez Llorca, estaban decididamente a favor del ingreso lo antes posible, las razones no están del todo claras, aunque hay un conjunto de explicaciones que, o juntas o por separado, podrían resolver el enigma. Hay una primera razón táctica que yo he encontrado en el libro de Charles Powell, El amigo americano, y que me parece convincente, pero que tiene fecha de caducidad. Y es que en la primera etapa de la transición, Suárez quiso dejar el tema de la OTAN fuera de la agenda política para no chocar con aquellos partidos de izquierda, principalmente el PSOE y el PC, que estaban en contra del ingreso en la OTAN y que eran necesarios para el consenso en la política nacional. Por tanto, para que la cuestión de la OTAN no cortocircuitara el consenso en política nacional, que era lo prioritario, Suárez habría dejado al margen el ingreso de España en la Alianza Atlántica. Como digo, es una explicación convincente, pero que tiene fecha de caducidad. A partir del año 79, con el fin del consenso en la política nacional, que es algo que Suárez llega a verbalizar en las Cortes, pero que yo creo que no llega a interiorizar, que con la Constitución se acaba el consenso. A partir de ese momento era evidente que el Gobierno tenía que ponerse a hacer política educativa, política exterior, política económica, desarrollar un programa de gobierno y la oposición oponerse. Marcelino Oreja me dio otra explicación, si no fuera porque, en fin, todos sabemos más o menos cómo era Suárez, resultaría increíble. Vamos, de hecho yo no me creo esta explicación, aunque entiendo que Suárez en algún momento pudo manejarla. Y es que Suárez temía que detrás de ETA estuviera la Unión Soviética y que una decisión como aquella, que la Unión Soviética iba a tomar como un acto hostil contra sus intereses, podría desencadenar vía ETA una ofensiva terrorista que podía tener efectos devastadores para nuestro país en un momento sumamente delicado, como verán enseguida cuando les muestre el gráfico del terrorismo. Nada indica que existiera esa conexión entre ETA y la URSS. Es verdad que ETA sí tenía una relación privilegiada con Argelia, que a su vez tenía una buena relación con la Unión Soviética. Pero personas que trabajaban en el entorno de Suárez y luego de Calvo Sotelo, que trabajaban en la Moncloa, me dijeron que no, esa conexión no existía y que incluso tanto la Unión Soviética como algún país del este, por ejemplo Yugoslavia, habían facilitado alguna información sobre comandos de ETA que permitió al gobierno español localizar al enemigo. Por tanto, esa conexión no se daba, aunque, insisto, es posible que Adolfo Suárez llegara a ver ese peligro. Yo creo que la razón de fondo por la que Adolfo Suárez estuvo alargando el proceso de integración en la OTAN o evitándolo, yo creo que tiene que ver, y Marcelino Oreja compartía esta idea, con un cierto sentimiento antiamericano que estaba muy extendido en amplios sectores de la clase política y de la opinión pública de derechas y de izquierdas. Y de ahí un prurito de independencia en su política exterior y una cierta, diríamos, sobreactuación de Suárez en determinados momentos para evitar la imagen de seguidismo respecto a la política exterior norteamericana, que era, ahí sí, ese sí era Suárez, le importaba mucho marcar distancias frente al poderoso. El poderoso en España y el poderoso fuera de España. Entre esos gestos y episodios destacaré estas dos imágenes muy conocidas, esta con Fidel Castro y esta otra precisamente con Yasir Arafat, tomadas en 1978 y 1979 respectivamente. Yo creo que en ese punto de sobreactuación que creo que se aprecia, por ejemplo, en esta imagen, de la política exterior suarista está la clave para entender actitudes que pueden parecer incomprensibles. ¿Por qué resistirse a cumplir un aspecto fundamental de la política exterior de UCD, como era el ingreso de España en la OTAN, ligado además a una cuestión de tanta importancia como era el ingreso de España en la Comunidad Europea? Suárez, a mi juicio, pretendía demostrar que él no se plegaba ante las presiones de nadie, por muy poderoso que fuera, y que la política exterior española obedecía exclusivamente a los intereses
nacionales de España y no a las presiones de una superpotencia. Ese empeño en mantener una política exterior independiente es, a mi juicio, lo que explica las continuas largas que dio Suárez a los dirigentes de UCD, entre los cuales había, por cierto, varios diplomáticos, a sus ministros de Asuntos Exteriores. Esa actitud explica ese punto de sobreactuación que hay en la política exterior suarista, esa altivez que reconocemos en gestos que tuvieron un gran impacto internacional. Al final, lo que se propone Suárez es marcar su territorio, practicar una política de independencia frente a las superpotencias, desarrollar una política exterior que podríamos definir como nacionalista, mantenerse firme frente a los poderes fácticos internacionales, de la misma forma que hacía frente a los poderes fácticos nacionales. Todos tenemos presente, creo, ese gesto de Suárez en la tarde del 23F, sentado en su escaño, las piernas cruzadas, desafiante frente a los golpistas. Esa misma actitud, digna y altiva, equivocada o no, es la que él quiso tener frente a Estados Unidos al resistir las presiones que recibía para que España entrara finalmente en la OTAN. La misma interpretación puede valer para entender sus malas relaciones desde el principio con Giscard d'Estaing, por considerar que el presidente francés trataba a España con una condescendencia y un paternalismo intolerables, a la vez que mantenía una actitud francamente insolidaria con España en la lucha contra el terrorismo. Les decía antes que la política exterior, sobre todo la cuestión de la OTAN, contribuyó decisivamente al deterioro de las relaciones entre Suárez y UCD por un lado y Suárez y el rey por otro. Conviene tener en cuenta ese doble conflicto, porque por ahí tenemos seguramente las claves fundamentales de su dimisión en enero de 1981. De esto hablaré mañana, pero de momento me interesa incidir en el hecho del conflicto que planteó en las relaciones muy problemáticas siempre entre Suárez y UCD, la cuestión de la OTAN. Sus relaciones con un partido de por sí muy particular y, como digo, un partido en el que había altos dirigentes diplomáticos de profesión que discrepaban abiertamente con y que además hacían profesión de fe de su atlantismo, como José Pedro Pérez Llorca, como Marcelino Oreja, por supuesto, como Javier Rupérez, que estaban empeñados en conseguir aquello que les parecía natural, entre otras cosas porque venía en el programa de su partido. La resistencia de Suárez a dar ese paso fue un argumento de peso para quienes dentro de UCD reprochaban a Suárez incumplir el programa con el que el partido había ganado las elecciones de 1979. En ese sentido, se puede afirmar que la cuestión de la OTAN ensanchó hasta hacer casi insalvable la sima que existía entre Suárez y UCD. En cuanto a la postura del rey, las discrepancias entre Suárez y el rey, que fueron evidentes a lo largo del 80 y especialmente en la segunda mitad de aquel año, las discrepancias afectaban también a otros aspectos de la política exterior de Suárez. El primer testimonio que he encontrado del malestar del rey con Suárez figura también en el diario de Jaime Carvajal. En marzo de 1980, el rey le dice a Carvajal que lleva 3 meses molesto con Suárez por su afán de controlarle en todo lo que hace, en todo lo que dice, en las personas que recibe, en su círculo, en una obsesión por controlar su entorno que al rey le está resultando ya francamente molesta. Por esas mismas fechas le habla también el rey a Carvajal de las malas relaciones de Suárez con Giscard, una vieja historia, y de un desaire que Suárez le había hecho a Margaret Thatcher el año 78, por tanto unos meses antes de que se convirtiera en primera ministra, cuando Margaret Thatcher asistió en representación de su partido al segundo congreso de UCD. Creo recordar que lo que ocurrió fue que Adolfo Suárez se fue de la sala antes de que interviniera Margaret Thatcher. Y eso es algo que cabía el riesgo de que Margaret Thatcher se lo tuviera en cuenta a partir del momento en que se convirtió en primera ministra británica. Estas actitudes
según el rey, perjudicaban a los intereses de la política exterior española en cuestiones importantísimas como era la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. El rey no le habló a Carvajal de la cuestión de la OTAN, pero es probable que don Juan Carlos compartiera la incomodidad y la perplejidad que la actitud de Suárez provocaba en los dirigentes de UCD. El deterioro de las relaciones de Suárez con el rey, por un lado, y con su propio partido, por otro, tiene mucho que ver con la dimisión de Suárez en enero de 1981 y con el mal recuerdo que el año 80 dejó en Adolfo Suárez, tal como reconoció en una entrevista, me parece que el año 85. Nunca olvidaré el año 80. Hay dos problemas de gran importancia a los que me voy a referir de pasado, que trataré mañana con más tiempo. El terrorismo, desde luego, y la crisis económica, a la que ya me he referido. El año 80 se alcanzó el máximo número de muertos en atentados terroristas de la transición, como pueden ver en este gráfico, la mayoría en atentados de ETA, con un impacto directo en la imagen pública de Suárez y en el malestar militar, que creció a medida que se incrementaban los atentados de ETA contra miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. El otro gran problema de la política nacional era la crisis económica, agravada por el recrudecimiento de la crisis del petróleo, que llevó el precio del crudo a principios del año 80 a cerca de $40. Es decir, que en 7 años escasos, desde antes de la crisis de octubre del 73 hasta principios del 80, el precio del crudo pasó de $2,50 a casi $40. Un cambio en las condiciones del mercado que afectó directamente a la estabilidad de y a la viabilidad incluso de una economía tan dependiente de las importaciones de crudo como era el petróleo. A esta constelación de problemas habría que añadir la salud de Suárez, muy mermada por una dolencia en la boca que le causaba un fuerte dolor y que limitaba notablemente su capacidad de actuación y de liderazgo. Un alto dirigente de UCD me dijo que, en su opinión, Suárez aquel año, y desde luego hay declaraciones suyas que hacen pensar en eso, sufrió una depresión clínica, lo que sin duda, como digo, explicaría el cambio que todo el mundo pudo apreciar en él. Su creciente desconfianza, su falta de empuje, un cierto vacío de poder que creó aislándose en la Moncloa. A esta cuestión del vacío de poder, de la falta de iniciativa de Suárez, de esa especie de derrumbamiento de Suárez, que era visible sobre todo para aquellos que le habían tratado y conocido en sus mejores tiempos, a esta cuestión se refería un informe del grupo de analistas G2, que elaboraba informes de situación para la Moncloa y que dirigía José Luis Sanchís y que me permitió en su día consultar en su extraordinario archivo personal. Es un informe de junio de 1980, en el que el G2 advertía que a Adolfo Suárez se le estaba acabando el tiempo y que tenía que reaccionar lo antes posible si quería evitar lo peor. Comillas, hoy no es demasiado tarde, puntos suspensivos, todavía. En realidad, a Adolfo Suárez le quedaban todavía 7 meses durísimos al frente del gobierno. Yo he querido glosar, para terminar, bajo este epígrafe, este titular, al que me referiré también mañana, por el mucho juego que da el símil político-meteorológico para definir la situación de Suárez en vísperas de su dimisión, el panorama, esa crisis múltiple que vive España en 1980, el impacto de la política internacional en el deterioro de la imagen de Suárez, de las relaciones de Suárez con el rey, de las relaciones de Suárez con UCD, en una serie de factores que tuvieron mucho que ver con su dimisión en enero de 1981, factores a los que me referiré mañana. Desde luego el deterioro de las relaciones con el rey, ya irreversible yo creo que a partir de julio de 1980. El conflicto UCD-Suárez, que probablemente fue determinante de su dimisión. No tanto el conflicto de Suárez con el partido, que también, como con el grupo parlamentario de UCD, la crisis económica a la que ya me he referido, que estrechaba aún más su margen de maniobra.
El terrorismo, del que hemos visto datos yo creo que elocuentes, que fue el caldo cultivo fundamental. Está también la cuestión de las autonomías, el Partido Comunista, pero sobre todo el terrorismo como caldo de cultivo del golpismo, la oposición del PSOE, muchísimo más dura, a partir de implacable realmente, sobre todo a partir de mayo, el malestar militar, en fin, toda una serie de factores que condujeron a un escenario pregolpe del que les hablaré ya en la clase de mañana. Nada más, muchas gracias. Muy bien. Vale, tenemos entonces media hora, tenemos hasta casi un cuarto de hora para el coloquio, con tal de terminar, como les he dicho antes, a las 9 menos cuarto. Así que, bueno, nos deja enfilado el tema, ¿no? Nos lo deja mañana la conspiración, ¿no? Ya en este marco de la tormenta perfecta, ¿no? Me ha gustado, perdón, no quiero utilizar yo la palabra ahora, pero me ha gustado ese matiz, ¿no? El conflicto de Suárez, no con su partido o con la totalidad, digamos, de varones de su partido, sino con el grupo parlamentario. Yo creo que eso es importante, ¿no? Es importante. Bueno, vale, perdón. Octavio Ruiz Manjón. Y Luis Zorrillo después. Sí, con micrófono, por favor. Sin tocarlo. Sí, bueno. Quiero en primer lugar felicitar a Juan Francisco ¿Se Fuentes. oye? No, un poquito más. No está activado. A ver. Decía que quería felicitar a Juan Francisco Fuentes, me parece que ha sido una intervención magnífica, pero por aquello de ahorrar tiempo vamos a abreviar. Yo quería hacerle dos preguntas. Una, ¿cómo caracteriza Huntington las democracias? O sea, ¿hasta qué punto se puede hablar de forma unívoca de democracia y de una forma homogénea? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, en el rechazo, o digamos en la inquietud de algunos sectores a la incorporación de España en la OTAN, ¿cuál fue el comportamiento de los militares o si hubo algún comportamiento significado por parte de los militares en cuanto al retraso de Adolfo Suárez en su incorporación a la OTAN? Sí, muy bien. Para poder ir agrupando. Luis Zorrillo. Vale. Ha sido magnífica. Y también, por ahorrar tiempo, rápidamente a las preguntas. La primera de ellas es, no sé si con el acceso que ha tenido a las nuevas fuentes y demás, si nos podía aclarar un poco más por qué se produce ese control de Suárez a partir del año 79-80 sobre el reino antes, si puede ahondar un poquito más en esa mala relación, de dónde viene. Y también la otra, rápidamente, lo mismo con respecto a su partido y a la política exterior. No sé si las nuevas fuentes que ha podido ver pueden aclararnos un poco más dónde estaban las raíces de ese enfrentamiento. Bien, lo primero, Octavio, muchas gracias. La cuestión de la democracia, en realidad, lo que Huntington llama democracias, bueno, puede valer para la segunda mitad del siglo XX, pero no para las etapas anteriores, por tanto, habría que referirse más bien a regímenes parlamentarios. Cuando yo hablo de olas y contraolas, por ejemplo, cuando me refiero a la contraola autoritaria del periodo entre guerras, preciso que se trata de regímenes parlamentarios que no eran exactamente democráticos, por lo menos a la manera en que los entendemos hoy en día, y por tanto las tres olas democratizadoras recogerían las experiencias liberales y predemocráticas, podríamos decir, que vienen desde finales del siglo XVIII. Las grandes revoluciones liberales acabarían entre el XVIII y el XIX. La segunda sería la posterior a la Segunda Guerra Mundial y la tercera la que abarca el último cuarto del siglo XX, o para ceñirnos a la cronología de Huntington hasta 1991. Hay una concepción, digamos, fatalista, en el sentido de que como si aquello estuviera marcado por el destino, es decir, que en ese momento sí, sin que se supiera por qué iba a triunfar la democracia, se iba a generalizar, se iba a imponer en todo el mundo como el único sistema posible. Yo recuerdo que Juan Linz, al que conocí gracias a ti precisamente, me dijo que él nunca se creyó eso, sinceramente. O
sea, que eso desafiaba las leyes de la historia, de la política, de la ciencia, de la sociología. Eso no lo vio claro. Pero hubo un momento en que sí parecía que hay una tendencia muy fuerte, que es la que recoge ahí Bill Clinton en ese discurso. Pero efectivamente, ¿qué entiende por democracia? Regímenes parlamentarios. La segunda cuestión tenía que ver con ¿perdón? Los militares y la OTAN. Mi impresión es que los militares hasta el año 80-81, hasta el 23F, en general, por lo menos los que hacían más ruido y los más veteranos, que eran también, porque aquello era una gerontocracia, eran los que tenían más poder y más influencia, no tenían una opinión muy marcada sobre el asunto, ni estaba entre sus principales preocupaciones. Esa es mi impresión. Yo creo que la cuestión de la OTAN les empieza a interesar, y hay sectores de la clase política de la transición y también de la izquierda que empiezan a ver ahí una posibilidad después del 23F. Es verdad que en algunos sectores, especialmente ilustrados o técnicos del ejército, sobre todo del aire, probablemente en la Armada también, sí había interés en la incorporación de España a la OTAN por lo que eso iba a suponer para la modernización de las Fuerzas Armadas. Pero yo creo que esa actitud era minoritaria o digamos que tenía poca visibilidad hasta el 23F. El terrorismo, Suárez, los problemas de seguridad ciudadana, las autonomías, el Partido Comunista, etcétera, acaparaba prácticamente toda la atención. Como digo, de los militares que al menos tenían más visibilidad. Pero yo sí creo que a partir del 23F, cuando fracasa, y fracasa estrepitosamente la opción golpista, empiezan a mostrar un interés por lo que eso puede suponer para las Fuerzas Armadas. Y a la vez hay sectores civiles, yo creo que también en la izquierda, que ven en la entrada de la OTAN una forma de, digamos, modernizar y domesticar a las Fuerzas Armadas. Por tanto, yo creo que ahí hay un antes y un después del 23F. Suárez y el rey, Suárez y UCD, ¿por qué se produce ese distanciamiento? La segunda cuestión me parece más fácil que la primera. Yo creo que la unidad de UCD, eso fue siempre un matrimonio de conveniencia. Ahí nunca hubo, digamos, amor político. Y esa conveniencia se mantuvo hasta las elecciones del 79 y es significativo que precisamente una de las preguntas que se hacen en medios de comunicación importantes, políticos de UCD, periodistas, etcétera, a propósito de esas elecciones, es ¿quién ha ganado realmente esas elecciones? ¿Suárez o UCD? Y algún dirigente de UCD muy importante se apresura a decir, no, esta es una victoria de un partido y de un programa. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el programa estaba bastante claro en la época del consenso. Un programa de mínimos y un programa de construcción de una democracia. El problema era poner en práctica una política que Suárez no conocía del todo, que no apreciaba del todo, que para él entrañaba riesgos, por ejemplo, el riesgo de la derechización, que para él era un riesgo electoral gravísimo, porque él estaba convencido que la sociedad española electoral era básicamente centro-izquierda y, por tanto, si él aplicaba a rajatabla el programa de centro-derecha de UCD, se podía encontrar perdiendo las elecciones. Y entonces, por cierto, esos mismos que le habían dicho, no, estas elecciones no las ha ganado Suárez, las ha ganado UCD. Le dirían, no, estas elecciones no las ha perdido UCD, las ha perdido Suárez. Y por tanto, yo creo que ese es el problema. Primero, que Suárez no comparte del todo. Esto es más complicado de entender. Por ejemplo, ¿por qué Suárez entrega la política económica al ala socialdemócrata de su partido? ¿Es que era más de izquierdas que aquellos demócratas cristianos de UCD que habían sido antifranquistas? Bueno, es más complicado que eso. Suárez tenía muy claro la importancia de lo público. Y eso le podía venir del franquismo. Podía ser, pero lo cierto es que eso enlaza más con el sector, con el ala izquierda de UCD, que con el ala liberal o con el ala demócrata cristiano. Lo mismo la cuestión de la educación, de las relaciones con la Iglesia, lo mismo la política exterior, lo mismo la OTAN. Y en cuanto a la relación de Suárez con el rey, eso es bastante más complicado porque ahí yo puedo dar razones más o menos políticas, institucionales, históricas, hay documentación, ya hemos visto a partir de qué momento la cosa empieza a torcerse, pero bueno,
empieza a torcerse en parte por la política exterior, en parte por las relaciones con Francia, pero Suárez se lleva mal con Giscard desde julio del 76 o desde agosto, cuando visita por primera vez Francia, y el rey lo sabe, y en ese momento no le plantea ningún problema, ni se queja a nadie. Por tanto, hay un punto de inflexión. ¿Cuándo? Entre el 79 y el 80. ¿Por qué? Ahí le decía yo que es más complicado entrar porque hay que entrar en factores psicológicos, en la condición humana, en un personaje que tiene siempre algo de indescifrable, que es Suárez, probablemente también el rey Juan Carlos. Hay algo personal y hay algo que me parece claro. Y es que, como el rey le dijo a Suárez, a través de terceras personas, en los últimos meses de su mandato, Suárez tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque Suárez no era el mismo. Y ahí yo no sé hasta qué punto afectaron sus problemas de salud, sus problemas depresivos, esa especie de desconfianza general en la que cae Suárez, que empieza con algunos dirigentes de UCD, pasa al rey y acaba con sus colaboradores más próximos, de los que también Suárez llegó a desconfiar en el último momento. Y eso, lo que sí le digo, es que genera un proceso de acción-reacción entre los dos. Suárez quiere controlar al rey, el rey se siente controlado y espiado por Suárez, y eso aumenta la separación y la hostilidad entre los dos, por los mensajes que el rey manda a través de terceras personas, por las reuniones que tiene el rey, a quién recibe el rey, y eso abre ya una brecha que va a ser insalvable. Bien. A propósito de ese escoramiento de Suárez hacia lo público, coincide desde luego la primera persona a la que delega en el gobierno del 76, ¿no? En el 76, digo bien, no, en el 77, después de las elecciones del 15 de junio, el primer gobierno, digamos, salido de las urnas, con la legitimidad de las urnas, después de las elecciones del 15 de junio del 77, la persona a la que delega la responsabilidad de la política económica es Enrique Fuentes Quintana, que de todos los economistas de su época, sin duda alguna, es el que tiene, digamos, cree más en lo público, ¿no? Esto por todo, ¿no? Por formación, por historia, por formación, por convicciones, etcétera. En fin, era un defensor clarísimo, ¿no? Y firme de lo público, ¿no? De lo público en un mundo, en una economía democrática, ¿no? Y Fernández Ordóñez, ministro de Hacienda. Exactamente. Entonces, y con Fernández Ordóñez, ministro de Hacienda. Entonces, eso está muy claro desde el comienzo, ¿no? Y tal vez, hombre, hay que pensar que, vamos, se me ocurre sobre la marcha que Adolfo Suárez, claro, también por vivencias personales, él ha sido gobernador civil, ¿cómo no va a creer en lo público, no? Y ha sido director de Radio Televisión Española, ¿no? Entonces, claro, todas sus vivencias como funcionario dentro del ámbito gubernativo o no gubernativo es de lo público, ¿no? Las palancas de lo público, los instrumentos que tiene la función pública y el gobierno para orientar el rumbo general del país, ¿no? Alguna sí, José Carlos Pacheco, y vamos terminando, por favor. Si hubiera más temas, mañana, que vamos a tener más tiempo, les pido, por favor, los dejemos para mañana. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntarle, le voy a hacer una pregunta muy ingenua al profesor Fuentes. ¿En qué momento, quién, cómo, por qué se establece una ligazón entre el ingreso en la OTAN como precondición para ingresar a la Comunidad Económica Europea? Es que son cosas totalmente, dimensiones totalmente, en términos de política exterior, totalmente diferentes. Gracias. Bueno, pues sí, es posible. Es posible teniendo en cuenta además que Francia precisamente se había salido del mando conjunto de la OTAN. Por tanto, si el modelo era ese y ese era el país que iba a apadrinar nuestro ingreso en la Comunidad Económica Europea, pues no tenía razones para ser muy exigente. Pero la doctrina dominante es esa es la verdad, ¿eh? Nos puede parecer, a lo mejor es verdad, ¿no? Nos puede parecer un poco ingenuo preguntarnos eso. Desde luego parece que había una lógica en esa dirección, porque al final uno de los grandes proyectos históricos, no ya políticos, no ya un proyecto de convivencia, la democracia, la reconciliación, muy importante, pero hay un proyecto histórico. Y el proyecto histórico pasa, entre otras cosas, por el fin del aislamiento internacional español.
Y, por tanto, parecía que tenía sentido el ingreso de España en los grandes foros internacionales del lugar que correspondían al lugar que ocupaba en el mundo, Comunidad Económica Europea y la OTAN, de los que precisamente había estado excluido hasta entonces por haber sufrido una dictadura. Por tanto, había una cierta equivalencia, tal vez forzada, entre democracia y plena integración en los foros internacionales. Por tanto, puede haber algo perverso en esa asociación, pero yo creo que responde a una cierta lógica histórica. Era el momento de poner fin, no era el aislamiento de la España franquista, era un siglo y medio de aislamiento internacional, ojo, y de algo peor, de aislacionismo, es decir, de aislamiento impuesto y aceptado por España. Y esa es la cuestión. Muy bien, pues Ale, muchas gracias de nuevo. Terminamos bien para poder desalojar, para poder salir sin agobios. Y muchas gracias de nuevo a todos ustedes. Y nada, mañana nos vemos. Acuérdense, mañana la conspiración, ¿no? Hoy solo es un aperitivo. Muchas gracias. Gracias.